Prepárate para adentrarte en un misterio. Un misterio que aún hoy en día nos perturba. Perturbaste El brutal asesinato de la familia Clutter en la tranquila. en la tranquila Holcomb, Kansas. Un caso que conmocionó a la América rural en 1959 y que, como verás, sigue generando escalofríos. Imagínate un lugar donde las puertas no se cerraban con llave, un pueblo donde la vida transcurría plácidamente y de repente un crimen que rompe con toda esa calma. Nuestra fuente principal para esta inversión es la entrada de Wikipedia sobre el asesinato de la familia Clutter. A partir de ella vamos a intentar comprender cómo se desarrolló esta tragedia y qué la hizo tan impactante, ¿te parece? Absolutamente. Genial. Primero debemos conocer a las víctimas. ¿Cuál? Herb Clutter, un granjero exitoso y respetado, su esposa Bonnie y sus hijos adolescentes, Nancy y Kenyon. Una familia aparentemente feliz, un hogar idílico, hasta que la oscuridad irrumpió en sus vidas. Dos ex convictos, Perry Smith y Richard Hickok, entran en escena. ¿Qué sabemos de ellos? Lo que sabemos es escalofriante. Un excompañero de celda de Hickok, Floyd Wells, le había hablado de una supuesta caja fuerte en la granja de los Clutters, Una casa fuerte. repleta de dinero. Una información falsa que, sin embargo, desató la avaricia de estos dos hombres. Es decir, que recorrían 600 kilómetros con la esperanza de encontrar un botín imaginario. Exacto. Y en la madrugada del 15 de noviembre, sus pasos silenciosos los llevaron hasta la casa de los Clutter. La Wikipedia detalla cómo entraron sigilosamente mientras la familia dormía ajena al horror que se cernía sobre ellos. Un escenario que pone los pelos de punta. Sin duda. ¿No te parece? Primero despertaron a Herb. Ah, Lo llevaron a su oficina y lo interrogaron sobre la inexistente caja fuerte. ya. Mientras tanto, Bonnie, Nancy y Kenyon fueron confinados en un baño atados y amordazados. ¿Y qué ocurrió después? Al no encontrar la caja fuerte, la frustración de los asesinos creció, y fue entonces cuando tomaron una decisión fría y despiadada: no dejar testigos. Cada miembro de la familia recibió un disparo en la cabeza, una ejecución metódica que no deja lugar a dudas sobre la brutalidad del crimen. Un detalle perturbador es que los asesinos se llevaron los casquillos de las balas. ¿Por qué? Un intento de borrar sus huellas, un macabro trofeo. Y al final, ¿qué botín se llevaron? Algo irrisorio comparado con la magnitud del crimen: una radio, unos binoculares y menos de $50. Una miseria que contrasta con el valor incalculable de las vidas que arrebataron. Pero el misterio no termina ahí. La confesión de Smith añade un nuevo nivel de complejidad a este caso. Smith confesó haber asesinado a los 4 miembros de la familia. A los 4, Incluyendo a Nancy y Bonnie. incluyendo a Nancy y Bonnie. Un acto que, según él, buscaba proteger a la madre de Hickok con pasión, manipulación. Es difícil de comprender. Y aún más extraño es que Smith se negara a firmar la confesión. ¿Qué se escondía tras esa negativa? Quizás encontremos algunas respuestas en A Sangre Fría, la obra de Truman Capote, donde se narra este escalofriante caso con detalle. Y con esto, llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en el misterio de la familia Clutter. En el misterio de la familia Clutter. En la siguiente nos adentraremos en la obra de Capote y en las mentes de los asesinos. ¿Estás preparado para seguir desentrañando este caso tan perturbador? Perturbador, sí. Retomamos nuestra inmersión en el caso Clutter, un misterio que no solo conmocionó a la América rural, sino que también cautivó a Truman Capote, quien lo inmortalizó en su obra maestra A Sangre Fría. Un libro que va más allá de una simple crónica policial, ¿verdad? Se dice que Capote se obsesionó con este caso viajando a Kansas junto a su amiga Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor, para sumergirse en la comunidad de Holcomb. Efectivamente, Capote quería ir más allá de los hechos, comprender las motivaciones, las emociones, quería adentrarse en las mentes de los asesinos de Smith y Hickok. Y hasta hacer lo que descubrió. ¿Qué nos revela A Sangre Fría sobre este caso y sobre la naturaleza humana en general? A Sangre Fría es un ejercicio de empatía radical. Capote reconstruye minuciosamente la vida de los Clutter. Sus sueños, sus miedos, sus alegrías, humaniza a las víctimas, les convierte en personas reales, no solo en nombres en un titular. Y al mismo tiempo los adentra en la psique de los asesinos, ¿no es así? Exacto, Capote nos muestra las complejas circunstancias que llevaron a Smith y a Hickok a cometer este crimen atroz. No los justifica, por supuesto, pero nos obliga a reflexionar sobre las raíces de la violencia, sobre las fuerzas que pueden llevar a un ser humano a cruzar la línea entre el bien y el mal. Se dice que Capote pasó horas entrevistando a Smith y Hickok en prisión. ¿Qué crees que buscaba en esas conversaciones? Imagino que buscaba comprender no solo el crimen en sí, sino la mente de los criminales. Sus miedos, sus traumas, sus frustraciones, las piezas del puzzle que conforman una personalidad capaz de cometer un acto tan brutal. Al mismo tiempo, creo que también buscaba confrontar sus propios demonios, sus propias sombras. A Sangre Fría no ofrece respuestas fáciles, no juzga, sino que presenta el caso con una crudeza que a la vez conmueve e inquieta. Y en ese retrato, sin adornos,
En esa búsqueda de la verdad humana reside la grandeza de la obra. Totalmente. Capote no se limita a narrar los hechos, sino que los disecciona, los analiza desde múltiples perspectivas, dejando al lector con una sensación de desasosiego de que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Es curioso, ¿verdad? Hablamos de un crimen que ocurrió hace décadas, pero sigue resonando en el imaginario colectivo. ¿Por qué crees que este caso sigue fascinando y horrorizando? Creo que hay varios factores. Por un lado, la brutalidad del crimen en sí, la aparente falta de motivo, la imagen idílica de una familia destruida, todo eso genera una profunda conmoción, una sensación de vulnerabilidad. Y por otro lado, la maestría narrativa de Capote, su capacidad para convertir un hecho real en una obra de arte, en una reflexión sobre la condición humana que trasciende el tiempo y el espacio. Y volviendo a la confesión de Smith, donde asume la culpa de los 4 asesinatos, ¿crees que realmente buscaba proteger a la madre de Hickok o había algo más detrás de esa decisión? Es una pregunta difícil. Es posible que sintiera cierto remordimiento, que intentara redimirse de alguna manera. O tal vez fuera una estrategia para manipular el sistema judicial para crear confusión. La verdad es que solo Smith conoce la respuesta, y él se la llevó a la tumba. Esa ambigüedad, ese misterio sin resolver, forma parte del poder del caso Clutter. Nos deja con la intriga, con la necesidad de seguir indagando, de intentar comprender lo incomprensible. Precisamente, eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Qué impacto tuvo este crimen en la comunidad de Holcomb? Un pueblo pequeño donde todos se conocían sacudido por un acto de violencia inimaginable. ¿Cómo se reconstruye la vida después de una tragedia así? ¿Cómo se sana una vida tan profunda? Esa es la pregunta que exploraremos en la última parte de nuestra inmersión. Analizaremos las consecuencias del caso Clutter y su impacto duradero en la sociedad americana. Regresamos a Holcomb, un pueblo que tras el brutal asesinato de la familia Clutter nunca volvió a ser el mismo. Es difícil imaginar el impacto que un crimen de tal magnitud tuvo en una comunidad tan pequeña y unida. Holcomb era un microcosmos de la vida rural americana, tranquila, sencilla, donde todos se conocían. De pronto se vieron enfrentados a la cara más oscura de la naturaleza humana, a una violencia que parecía impensable en un lugar así. Un golpe brutal que destrozó la sensación de seguridad, ¿no crees? De pronto las puertas que antes se dejaban abiertas se cerraban con doble llave. Los vecinos que siempre se saludaban con una sonrisa ahora se miraban con recelo. Exacto, el miedo se instaló en las calles de Holcomb como una niebla espesa y la sombra de la tragedia se extendió mucho más allá de los límites del pueblo, convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad, de la pérdida de la inocencia, en una sociedad que se creía a salvo de la violencia extrema. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de algo así? La ejecución de Smith y Hickok en 1965 seguramente no borró el dolor ni calmó el miedo. Claro que no. Las heridas del pasado seguían abiertas y la comunidad de Holcomb tuvo que aprender a vivir con el fantasma de la tragedia. Un proceso lento y doloroso sin duda, pero también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Es interesante cómo este caso nos confronta con la dualidad de la naturaleza humana. Por un lado, la capacidad para la crueldad, para la violencia sin sentido. Y por otro, la fuerza para superar el trauma, para encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Totalmente. El caso Clutter es una tragedia que nos recuerda que la maldad existe, que puede acechar en cualquier lugar, incluso en los rincones más apartados del país. Pero también nos muestra la capacidad humana para la compasión, para la solidaridad, para reconstruir lo que se ha roto. Y aquí con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio de la familia Clutter. Un viaje a través de los oscuros recovecos de la mente humana que nos ha confrontado con la violencia, la pérdida y la búsqueda de respuestas en un mundo complejo y a veces incomprensible. Hemos explorado los hechos, las motivaciones, el impacto, pero al final cada uno de nosotros debe sacar sus propias conclusiones. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre la sociedad en la que vivimos? Son preguntas que nos invitan a reflexionar, a no olvidar que en el fondo de cada misterio se esconde una historia humana que merece ser contada y comprendida. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que te haya hecho pensar y que te animes a seguir explorando este y otros casos que nos recuerdan la complejidad de la condición humana. Hasta la próxima.